aspectos que tenemos que ver sobre el módulo. Está el tema de saber diferenciar ya de forma general las cualidades o las características principales de un compuesto orgánico y de un compuesto inorgánico. Debemos recordar que los compuestos orgánicos pues, son todos aquellos que tienen una base estructural basado en átomos de carbono, y que los compuestos inorgánicos son aquellos porque no tienen esa cualidad dentro de su estructura bioquímica. Ahora, dentro de los compuestos orgánicos existen entonces ciertas cualidades, entonces participan en ello lo que son los grupos funcionales y lo que son las moléculas estructurales de la vida, el cual entonces fue el último tema que estuvimos practicando y lo cual está en el módulo. Recordando de que el tema de compuestos orgánicos, basado en lo que son moléculas estructurales, entonces son aquellas moléculas base para que se forme la vida. Que involucra entonces directamente átomos y elementos químicos importantes que tenemos que tener presentes, como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, fósforo, calcio, y en fin, una serie de elementos químicos importantes para ello. Entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar otro aspecto sobre lo que es la vida, pero enfocándonos en lo que es el agua, o sea, como estructura principal, como molecular y como sustancia bioquímica esencial para todas las reacciones de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos. Entonces veamos cuáles son algunas de las características principales que tenemos. Entonces, dentro de las principales características del agua, tenemos que tomar en cuenta que existen patrones de enlace. ¿Qué es un patrón de enlace? Okay. El patrón de enlace viene siendo como los átomos de ciertas moléculas tienden a unirse una con otra. Entonces los átomos cuando se unen uno con otro forman una nueva estructura que puede ser entonces una mezcla, o sea, que son sustancias diferentes que se van uniendo. Entonces, finalmente eso forma lo que son los compuestos, pero eso se debe a que existen a nivel atómico, existen patrones de llenado a nivel de la configuración electrónica de los elementos, las cuales permiten que los electrones y los protones comiencen a asociarse y esas uniones hacen entonces que se forme, por ejemplo, cloruro de sodio, o sea, sal de mesa. Sal de mesa o cloruro de sodio están involucrados átomos de cloro y átomos de sodio. Entonces forman un compuesto. O si nos vinculamos al hecho de una molécula mucho más grande, más compleja, a nivel orgánico, como la glucosa, el cual está involucrado por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, los átomos tienen la característica de poder acoplarse uno con otro y formar nuevas estructuras. Entonces, por eso hablamos de patrones de enlace. Esos patrones de enlace tienen que ver con la actividad de los átomos y tenemos que tener en consideración de que los átomos, como unidad central, alrededor de ellos se vinculan, alrededor de ellos girando lo que son electrones y protones y neutrones. Entonces, ellos involucran de que permitan entonces como asociarse uno con otro, mezclarse uno con otro y formar una nueva estructura química. Entonces, los patrones de enlace de los átomos se encuentran comúnmente en las moléculas biológicas. ¿Cuáles son esas moléculas biológicas? Retomando el tema, tenemos átomos, tenemos capacidad de llenado de electrones, que es lo que mencionábamos, y número de enlaces permitidos. Entonces, el átomo, en este caso, hidrógeno, se representa con la letra H mayúscula, el carbono con la letra C mayúscula, el nitrógeno con la letra N mayúscula, perdón, oxígeno se presenta con la O mayúscula, fósforo, P, azufre, S. Entonces, esto es importante que manejemos lo que es la nomenclatura o la que es la forma de diferenciar los diferentes elementos químicos, porque el siguiente tema que tenemos que hablar es sobre tabla periódica. Entonces ya debemos ir relacionando ciertos aspectos de la tabla periódica, como por ejemplo saber cuáles son los símbolos químicos. Y debemos mencionar brevemente que los símbolos químicos siempre se escriben con la letra mayúscula. Entonces, por eso aquí se notan que tengo mayúsculas. Bien, pasamos al siguiente
puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, el término se atribuye al hecho de que es unión, uniones entre átomos de hidrógeno. Entonces, las moléculas biológicas polares pueden formar puentes de hidrógeno con el agua entre sí o incluso dentro de la misma molécula. Es decir, el agua, hay ciertas sustancias bioquímicas que tienden a que las moléculas de hidrógeno o los átomos de hidrógeno puedan asociarse a la complejidad de la fórmula química del agua. Los puentes de hidrógeno son un tanto débiles, pero en conjunto pueden ser muy fuertes. O sea, dependiendo del tipo de unión que exista, esto puede ser débil o fuerte. El agua interactúa con muchas otras moléculas, definitivamente. El agua no solamente interactúa entre las mismas moléculas, sino que tiene la capacidad de adherirse a otras moléculas o a otras sustancias. Sin embargo, hay sustancias que entonces sí no pueden permitirse o no son, digamos, no existe ese grado de permeabilidad dentro de ellas. Por ejemplo, el aceite y el agua, totalmente. Las moléculas del agua tienden a mantenerse unidas, definitivamente. Recordemos los 3 estados del agua. El agua tiene 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Las soluciones en agua pueden ser ácidas, básicas o neutras. Cuando estamos hablando de soluciones, estamos hablando de que existen una parte líquida y una parte sólida. Entonces, el soluto, en este caso, y el solvente, que puede ser agua. Entonces, el agua se mezcla con diferentes solutos, haciendo lo que es disolución. Entonces, existen soluciones que pueden ser ácidas. Cuando hablamos de ácidas, estamos hablando de algo que se llama el pH, un pH sumamente bajo. Por ejemplo, para que tengamos una idea, el jugo de limón tiene un pH bastante bajo. Básicas es cuando tiene un rango un poco más elevado en la numeración de la cantidad de hidrogeniones. Y neutras es cuando totalmente está pues allí en un lado que no son ni ácidas ni son ni básicas. Los amortiguadores ayudan a mantener las soluciones de pH relativamente constantes. Cuando hablamos entonces de amortiguadores, vamos ahorita que es un amortiguador, que es una sustancia que permite mantener un equilibrio. El agua modera los efectos de cambios de la temperatura, regula la temperatura en forma generalizada, y el agua forma un sólido singular que es el hielo. El agua interactúa con muchas moléculas. Aquí tenemos el ejemplo de que permite el agua un excelente disolvente, es decir, dependiendo del tipo de sustancia y dependiendo de la configuración electrónica de la sustancia en particular, el agua puede mezclarse, puede entonces, digamos, crear un tipo de reacción, o puede, digamos, disociar una sustancia en sí. Entonces, puede disolver una amplia gama de sustancias para formar solución. Por ejemplo, si tenemos glucosa, azúcar, estado sólido, sólida, y le damos agua, obviamente se van a mezclar. El agua se mezcla con la parte sólida del soluto y crea entonces un disolvente. Entonces, esa es una solución. El agua como disolvente universal, pues mencionábamos de que existen diferentes tipos de uniones, ¿verdad? Basado en lo que son la estructura atómica, por ejemplo, aquí podemos identificar cuántos átomos. Cloro, sodio, que son los átomos que vemos aquí, y oxígeno, y átomos de hidrógeno. Entonces, estas moléculas, ¿a qué pertenecen? Esta molécula que está aquí, hay un hidrógeno, hay 2 hidrógenos y un oxígeno. H2O, esta es la molécula del agua. Acá tenemos cloro, bueno, tenemos cloro aquí y tenemos sodio, ¿verdad? Entonces este sería el grupo OH y el óxido de sodio. Esto es cloro. Pero cuando unimos, por ejemplo, aquí se puede observar átomos de sodio con cloro, se comienzan a unir, forman cloruro de sodio. O sea, esta es una molécula de sal de mesa. En el caso del agua, tiene propiedades hidrofílicas. Entonces, estas propiedades tienen que ver con el hecho de poder entonces mezclarse una con otra. Y en esas condiciones, pues tiene que ver el aspecto de que el agua tiene la tendencia a ser mezclada con ciertas sustancias. Entonces, bajo esas condiciones de amortiguamiento, el agua puede mezclarse según las condiciones hidrofílicas. Entonces,
aquí tiene una función importante que no mencionamos en la clase anterior, que tiene que ver con la cualidad de la membrana celular de las células, las cuales tienden, en algunos casos, el agua del medio en que está la célula y toda la membrana. Entonces, existen condiciones hidrofílicas en las cuales las moléculas que rodean a estas sustancias se pueden disolver, como vemos aquí. Este es el azúcar que les mencionábamos, el azúcar de mesa. Aquí hay puentes de hidrógeno y aquí está la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua comienza a mezclarse, ¿verdad? Van formando, como es un grupo hidroxilo, entonces comienza y se disuelve. Entonces, comienza a disolverse y comienzan las moléculas de glucosa, comienzan a mezclarse con el agua. El agua interactúa con muchas moléculas. Las moléculas que no se disuelven en el agua, entonces tienen una tendencia a ser hidrofóbicas. Entonces, si hidrofóbicas, como el caso de las grasas y los aceites, tienden entonces a no mezclarse. Entonces, la tendencia de las moléculas no polares a agruparse se llama interacción hidrofóbica, o sea, que no tienden a disociarse en el agua. Y en la clase anterior vimos este ejemplo, en el cual las moléculas del aceite, cualquier tipo de aceite, tienen la característica de que no son visibles, entonces son hidrofóbicas, no pueden mezclarse con el agua. Entonces se forman como estos grumos o tendencias en las cuales no permiten entonces mezclarse. La literatura dice el agua y el aceite no se mezclan. Se virtió aceite amarillo en este vaso de precipitado con agua, el aceite sube hacia la superficie, el aceite flota porque es más ligero que el agua y forma gotas debido a que es una molécula no polar hidrofóbica, lo cual no es atraída hacia las moléculas polares del agua, o sea, no tiende a disociarse como el caso del azúcar. O sea, aquí vemos la glucosa, pero ¿qué pasa cuando se mezcla con el agua? Como son hidrofílicas, entonces ellas comienzan a disociar, la molécula de glucosa como que se descompone, se disuelve y queda entonces disuelta. Pero en el caso de la molécula del aceite, totalmente entonces no permiten esa estabilidad o no permiten de que se puedan mezclar. Las moléculas de agua tienden a mantenerse unidas por un puente, por una estabilidad que se llama cohesión. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua producen algo que se llama cohesión. Veamos qué cohesión. La cohesión del agua explica cómo las moléculas de agua pueden formar una cadena para llevar la humedad a la parte superior de un árbol. Es decir, cuando los árboles tienen la tendencia a las hojas de la superficie de los árboles, tienden a como mantener que el agua se deslice a través de las hojas de los árboles. Eso se llama cohesión. Por ejemplo, aquí la cohesión mantiene juntas las moléculas del agua en hilos continuos que van de las raíces de las hojas más altas, en las cuales pueden alcanzar hasta 90 metros de altura. Ese es el desplazamiento que tienen. Las moléculas de agua tienden a mantenerse unidas. La cohesión entre las moléculas de agua en la superficie del líquido producen algo que se llama tensión superficial. De acuerdo a la estructura molecular, el agua entonces tiende a formar esa estructura, la cual ciertas estructuras de ciertos animales tienden a como poder flotar o permiten una tensión en la cual permite que ciertos animales aprovechen este tipo de tensión y puedan desplazarse. Por ejemplo, algunas arañas y ciertos insectos acuáticos, que depende de la tensión superficial para caminar por la superficie de los estanques, como vemos en este esquema. Las arañas, por ejemplo, algunas tienden a flotar y tienen dan esa impresión de poder caminar sobre el agua. Y es sencillamente porque hay una tensión, ¿verdad? O sea, tensión superficial que permite de que los animales, cierto tipo de insectos, puedan desplazarse de esa forma. ¿Eso a qué se debe? Se debe directamente por el hecho de la tensión que tienen y la tensión superficial que genera debido al arreglo que tiene la molécula del agua. En el caso de
las moléculas de agua que tienden a mantenerse unidas, entonces por una propiedad que se tiene, que se llama, en este caso, se llama adhesión, que es la tendencia que tiene las moléculas de agua para pegarse a las superficies polares con una carga pequeña. Entonces, debemos recordar que todo viene del hecho de que las moléculas tienen un arreglo electrónico. Los átomos, alrededor del átomo, giran una serie de electrones y de protones. Entonces, al girar, y de neutrones, al girar esa carga eléctrica, algunos permiten que los electrones pasen de un átomo al otro y eso comienza a como unirse. Entonces, ese tipo de unión genera entonces algo que se llama adhesión. La propiedad de adhesión es la tendencia que tienen las moléculas de agua a pegarse a las superficies polares con una carga pequeña. Entonces, la adhesión ayuda al agua a moverse dentro de los delgados tubos de las plantas hasta llegar a las hojas. O sea, permiten que el agua sea un poco más fluida, pues, en otras palabras. He aquí entonces la fórmula química del agua, H2O. Entonces, sucede que cuando se forman sustancias ácidas, básicas y neutras, una pequeña fracción de las moléculas de agua se divide en iones. ¿Qué son iones? Son estas cargas. Hidrógeno tiene una carga eléctrica positiva porque tiene más electrones que electrones, pero más protones. Y esta tiene el hidroxilo, el grupo hidroxilo, o sea, el grupo OH, tiene una carga eléctrica, entonces con mayor cantidad de electrones. Por eso los electrones se representan con la carga eléctrica negativa y los protones con carga eléctrica positiva. Entonces, de aquí viene entonces el hecho de la configuración electrónica. Las soluciones que tienen mayor concentración, este símbolo significa mayor cantidad de protones que de electrones, son ácidas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se escribe HCl. Tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de cloro. Entonces, ¿qué sucede? Que el ácido clorhídrico tiene una mayor concentración de hidrogeniones que de electrones. O sea, tiene más protones que electrones. Entonces, es sumamente ácido. O sea, que la concentración del pH involucra de que normalmente la concentración del pH va de 0 a 14. Significa entonces que el ácido clorhídrico debe tener como mínimo 0 a 1, dependiendo de la concentración. El jugo de limón y el vinagre son soluciones ácidas producidas de manera natural. O sea que el jugo de limón y el vinagre tienen una alta concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, por eso es que percibimos ese sabor tan característico de estos dos tipos de sustancias. Y se debe a la concentración que tiene sobre hidrogeniones con cargas eléctricas positivas. Soluciones ácidas y básicas, nuevamente en el aspecto, pero ahora la parte contraria, de las bases. Este tema, entonces, relacionado con lo que es hidrogeniones. Las soluciones en la fase del grupo hidroxilo involucra que hay una mayor carga eléctrica de electrones. Entonces, cuando es así, son básicas. Significa que entonces tienen un pH no de 0, sino que está un poco más arriba de 8 a 7. De 8 a 7, por ahí más o menos hasta 14, vienen siendo más o menos básicas. Un ejemplo de esto es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene este del átomo de sodio y este del grupo hidroxilo, que está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, el sodio tiene una carga eléctrica positiva y el grupo hidroxilo tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, hay una mayor cantidad de OH en este producto, en esta mezcla, en esta sustancia, por lo tanto, entonces, es básico. Entonces, el bicarbonato de sodio, el blanqueador con cloro y el amoníaco casero son soluciones básicas. El bicarbonato de sodio normalmente lo utilizamos para diferentes productos en casa, para diluir o para limpieza inclusive. Soluciones ácidas. El grado de acidez de una solución se expresa en escala de pH como mencionábamos anteriormente. La escala de pH va de 0, creo que aquí la tenemos de 0, aquí, 0 a
hacia la parte de escala ácida, que es de 0 a 14. Entonces, dependiendo de la concentración, así mismo va la concentración. En el caso de el pH 7 es neutral, o sea que tiene igual cantidad de hidrogeniones que el grupo H. De 8 a 14 es básico y de 0 a 6 se considera ácido. Aquí de 0 a 6 entra lo que es el vinagre, el ácido clorhídrico, entra lo que es el limón, la naranja, todo lo que tiene que ver con parte de ácidos. La parte básica, entonces, vienen siendo algunos detergentes, los jabones, algunos amortiguadores que tienen que ver también. Y de 7, bueno, algunos ejemplos puede ser el agua, que tiene casi un pH más o menos ahí entre 6 a 7, dependiendo. Entonces, algunos productos que normalmente tenemos en nuestra casa que tienen que ver con el grado de acidez. Por ejemplo, el ácido gástrico que tenemos en nuestro estómago tiene un pH bastante bajo, que es ácido. En el caso de los limones, naranja, por lo menos la Coca-Cola, tienen también un pH bastante bajo, o sea que es ácido. En el caso de básicos, tenemos entonces los detergentes, la mayoría de los detergentes tienen un pH básico. Y en la parte neutral, en leche, por allí, el café, que tienen que ver el agua del mar también, bicarbonato de sodio. Tienen que ver algunos productos que tienen un pH bastante neutro. Otro aspecto importante es el hecho de los amortiguadores. El término amortiguador involucra una solución en la cual regula o tiende a mejorar la calidad de una sustancia. Un amortiguador es un compuesto que tiende a mantener la solución de un pH constante captado o liberando en respuesta a cambios pequeños con la concentración de hidrógeno. Es decir, mantiene de una forma estable, una solución, o sea que regula, para que esté más o menos de una forma neutra. El amortiguador bicarbonato de la sangre evita que ocurra cambios en el pH, o sea, existen amortiguadores en nuestro cuerpo que regulan la calidad de viabilidad de nuestras células. Por ejemplo, si la sangre se vuelve demasiado ácida, el bicarbonato acepta hidrogeniones, o sea, protones, cargas eléctricas positivas, para formar ácido carbónico, y esta es la reacción. Tenemos el bicarbonato, esta fórmula de bicarbonato. La forma de bicarbonato está compuesta de 3 átomos de oxígeno, de un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, pero tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, al asociarse con iones de hidrógeno, entonces forman una carga eléctrica en la cual, como vemos aquí, este era un hidrógeno, acá hay otro hidrógeno, ya son 2 hidrógenos. Y se forma una sustancia nueva que se llama ácido carbónico. Si la sangre se vuelve demasiado básica, todo lo contrario, entonces el ácido carbónico libera iones de hidrógeno, los cuales se combinan con iones de hidróxido en exceso para formar agua. Entonces, si está muy básica, entonces el ácido carbónico se combina con un grupo de hidroxilo que tiene una carga eléctrica negativa y al combinarse, este hace que pierda carga eléctrica aquí, hidrógeno, y estos hidrógenos del grupo de hidroxilo se asocian y forman entonces moléculas de agua. Entonces ya no se llamaría ácido carbónico, se llamaría bicarbonato nuevamente y se desprende agua en la reacción. El agua modera la temperatura. ¿Okay? Las temperaturas muy altas o muy bajas llegan a dañar enzimas. ¿Qué son enzimas? Enzimas son estructuras biológicas en las cuales pueden acelerar a una reacción sin necesidad de alterar el producto en un menor tiempo. Entonces, las enzimas que dirigen las reacciones químicas indispensables para la vida. Por ejemplo, lo que mencionábamos en clases anteriores, si tenemos un trozo de hígado de res crudo y le agregamos agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué hace la enzima presente en el hígado? Es una peroxidasa.
Y viene a tomar el sustrato, lo transforma y al transformarlo libera moléculas de agua, ¿verdad? En la parte líquida y comienza a liberar entonces oxígeno. El agua modera efectos de temperatura, tiende a bajar la temperatura debido a su forma estructural. Por ejemplo, una caloría de energía lleva 1 grado centígrado, la temperatura del gramo de agua, calor específico, así que tiende a bajar las temperaturas. El agua modera la temperatura en el aspecto de calor de vaporización. El agua requiere de mucha energía para convertir un líquido en gas. O sea, que todo en la materia necesita de una fuente de energía para que haga un cambio. Entonces, en este caso, para que exista un cambio del estado líquido del agua a estado gaseoso, se requiere de mucha energía. Eso involucra un calor de vaporización. Cuando el agua se evapora, utiliza el calor de sus alrededores y enfría, como ocurre cuando sudamos. Un mecanismo de defensa, un mecanismo de regulación térmica en nuestro cuerpo, como vemos aquí, es la de el sudar. Si tenemos una temperatura por fiebre o estamos haciendo ejercicio, ¿qué hace el cuerpo? Para recuperar la temperatura normal, ella comienza entonces a liberar ese vapor, y ese vapor involucra entonces la transformación que necesita de energía y se comienza entonces a liberar agua. Y esa agua es lo que normalmente nosotros conocemos como sudor. Entonces, eso, el sudor, hace que la temperatura del cuerpo se normalice. Debido a que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría de agua, ¿verdad? Una persona que toma un baño de sol puede absorber mucha energía del calor sin que su temperatura se eleve demasiado. Eso depende del tipo de persona, en el efecto de la cantidad de agua que de focalización del sol. Dice, como nuestros cuerpos están compuestos en mayoría por agua, quienes toman el sol pueden absorber mucho calor sin aumentar drásticamente su temperatura corporal. Como resultado del elevado calor específico del agua, el calor de vaporización del agua por enfriamiento, por evaporación. Normalmente eso es lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuando estamos una temperatura demasiado alta, entonces comenzamos a evaporar el agua. Y evaporar el agua involucra entonces, se necesita mucha energía, por lo tanto se va a liberar agua para regular y es lo que conocemos como el vapor o el sudor. El agua debe extraer una cantidad considerable, grande de energía de las moléculas de agua líquida para poder congelarlas. Ese es el caso del calor de fusión, que tiene que ver cuando existen cambios de temperatura, un cambio de temperatura, por ejemplo, estado sólido pasa a estado líquido, líquido a gaseoso, y sucesivamente. El agua se congela más lentamente que muchos otros líquidos. Normalmente el agua pues, tiene una forma de congelación y esto involucra el hecho de que tiende a mejorar la calidad. Es decir, cuando te colocan cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de sustancia líquida a congelar, esta tiende a tener una mayor rapidez de congelación que en comparación al agua, y eso es por su estructura bioquímica. En el caso de casi todos los líquidos se vuelven más densos al solidificarse. En el caso del hielo, es un tanto peculiar porque no es menos denso, sino que es la parte líquida. Y eso tiene que ver principalmente con los tres estados de la materia, en este caso del hielo. Las moléculas de agua se mantienen ligeramente más alejadas durante el proceso de congelación. Veamos por qué. Aquí tenemos el agua, ¿verdad? Vemos las fórmulas, forma molecular. Los puntitos grises son hidrógeno y lo rojo es oxígeno. Entonces, cada una de ellas forma una molécula de agua, agrupada en forma, así pues se ve en forma molecular. Pero el agua, cuando comienza a reorganizarse las moléculas, ya cuando se comienza a cristalizar, o sea, a ponerse en forma de hielo, entonces los átomos se van organizando de esta manera y queda estructuralmente así. Por eso, en el estado líquido, el agua como blanda no tiene una forma tan definida, a menos que tenga un recipiente y se le dé la forma. Pero ya entonces, en estado de solidificación,
de forma de hielo, entonces las moléculas se organizan y tienden entonces a formar una estructura mucho más densa. Y ahí viene el hecho de entonces que se transforman en parte como espacio sólido. El agua flota, el hielo flota en el agua líquida, debido entonces a su arreglo que tiene aquí. Esta estructura molecular tiende entonces a flotar sobre sí misma en parte del agua. Los estanques y lagos se congelan abajo hacia arriba, pero nunca hasta el fondo. Por consiguiente, muchas plantas y veces no se congelan, debido a la estructura molecular que tienen. Bien. Entonces, es importante resaltar el hecho de que existen tendencias que debemos entonces aprendernos ciertos elementos químicos, como el caso del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, para comenzar a asociarlos. Debemos recordar también de que el agua, pues, de acuerdo a componente universal, tiende a unirse a diferentes tipos de sustancias, dependiendo de los patrones de llenado electrónico y demás. Existen sustancias que son hidrofóbicas, que no se mezclan con el agua, y hay sustancias que sí se disuelven en el agua, que son hidrofílicas. Por lo menos la glucosa, el azúcar, la sal de mesa, la sal que usamos para la cocina, en fin. Y en casos que son hidrofóbicas, que no tienen esa tendencia, por ejemplo, tenemos el caso de los aceites. También existen las propiedades de cohesión, tensión superficial, de adhesión, que debido a esas propiedades, entonces surgen lo que son soluciones ácidas básicas. Un ejemplo. Si vemos las ácidas, se debe al poder de hidrogeniones, en la cual hay una mayor concentración de nitrógeno, con una carga de protones, obviamente positiva. Y ahí entonces viene el hecho de lo que es el jugo de limón y el vinagre. Todo lo contrario, entonces, las soluciones básicas, que es todo lo contrario. Existe una mayor concentración del grupo hidroxilo con una carga eléctrica negativa, la cual entonces hace que las sustancias sean básicas. En el caso de las neutras, pues en el cual existe igual cantidad de hidrógeno, igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. O sea que hay una igual cantidad de hidrógeno y de grupo hidroxilo. Es una solución ahí estándar. Estos son algunos ejemplos de algunos productos, el cual los que están en el centro tienen un pH 7 en neutro, 7 a 6, 5 por litro. En la parte de más, hacia la parte de mayor concentración de hidrogeniones, entonces están estos productos, la soda, la cerveza, los limones, los productos como cítricos, entonces tienen este producto, son productos que tienen una mayor cantidad y son ácidos. Y los detergentes, pues en general, tienen un pH mucho más básico. Existen entonces amortiguadores, que son importantes para diferentes tipos de procesos, y algo que tiene que ver con la función de congelación, en la cual el agua tiene esa característica de arreglo de su molécula, lo cual entonces es el resultado de ver cuando se mezclan diferentes sustancias y se forman entonces lo que es la estructura molecular, como vemos aquí, ordenada del arreglo molecular para formar lo que es el. Bien, entonces esto es básicamente el aspecto importante relacionado con la tendencia a conocer cómo son las estructuras básicas de compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso estamos discutiendo, viendo la parte más relevante de lo que es el agua. Entonces, por eso es que el agua, pues, tiene la característica, de muchos casos, de ser como un disolvente universal, de mezclarse con otras sustancias. Ahora, hay sustancias, como vemos aquí en el esquema, que no tienen la capacidad de poder mezclarse una con otra, como el caso de los aceites, que son hidrofóbicos. Pero también tienen la capacidad de poder disolver sustancias, como lo que es el azúcar, o como es la sal, que te puede mezclarlas, se disuelven y quedan entonces como un disolvente, o sea, no quedan la parte de soluto. ¿Cuál es el soluto? El soluto cuando está duro.
Por lo menos te agarra en un envase, un vaso, y tira sal, una cuchara de sal, eso es el soluto. El solvente, ¿cuál viene siendo? El agua. Entonces, cuando se mezcla soluto y solvente, se forma algo que se llama disolución. Entonces, esa mezcla ya entonces significa que el agua logró toda su estructura química, mezclarse con la estructura química de la glucosa o de la sal y formar entonces un disolvente, una nueva solución. Entonces, esas son las características que hay que tomar en cuenta. Entonces, el cuadro que ustedes quieren armar, tanto la parte modular como la parte de acá virtual, son características que tienen que ver con ciertos aspectos de los compuestos orgánicos e inorgánicos y en específico del agua, para que entonces puedan emplearlo. Vale.